Bueno, nuestra tesis que vamos a presentar el día de hoy es si María nació con el pecado de origen o nació sin el pecado de origen. Pero vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46 en adelante, vamos a encontrar que María dice: mi alma engrandece a Dios mi Salvador. Entonces, si ella necesitó un Salvador, precisamente es porque ella necesitaba ser salva. La pregunta es: ¿salva de qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por pecadores. ¿Y para qué vino a morir por pecadores? Para salvarlos. ¿Para salvarlos de qué? Para salvarlos de una condenación eterna. Por lo tanto, si la misma María está reconociendo que ella necesita un Salvador, es que ella necesita ser salva. ¿Pero de qué? ¿De qué fue salva? Entonces, sí tenía una relación en cuanto al pecado de origen. ¿Por qué? Porque ella tiene que reconocer al mismo Dios como su Salvador. Vemos que María misma se consideró como una sierva, no como una reina. Ella se consideró la esclava, como traduce la Biblia católica, la esclava del Señor. También encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde la palabra de Dios dice: por cuanto todos, no dice excepto María, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué sabemos ahí que todos es un absoluto? ¿Por qué? Porque la carta a los romanos va dirigida a la iglesia de Roma, en la cual había dos pueblos dentro de las iglesias, que eran gentiles y eran judíos, y había una discusión en cuanto a la ley, en cuanto a los gentiles, y vemos que Pablo le dice a romanos y a gentiles que todos pecaron, y ese todos pecaron incluye a todo el mundo gentil y a todo el mundo judío. Por lo tanto, ahí no hace excepción de María. Sin embargo, sí encontramos en la palabra de Dios cuando nos dice que el Señor Jesucristo no cometió pecado. Ahí sí hay la excepción y ahí sí encontramos la regla de interpretación literal, porque Jesucristo no conoció pecado. También dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre y que por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Seguramente mis oponentes dirán: bueno, pero Jesús también Jesús murió porque pecó, pero Jesús no murió porque haya pecado, Jesús murió por nuestros pecados, que son dos conceptos y dos definiciones diferentes. Ahora, en la palabra de Dios no vamos a encontrar ningún texto en la Biblia donde nos hable que María no pecó. Sin embargo, sí encontramos en la palabra de Dios que nos dice que Jesús no pecó. Ahora vamos un poquito a la historia. Le pedimos a nuestro hermano Cristian que nos suba la primera diapositiva para que veamos qué era lo que pensaban los antiguos cristianos, ya que ellos dicen que ellos llevan la tradición de los padres de la iglesia. Y encontramos a Ambrosio de Milán sobre el pecado. Dice: de todos los hombres nacidos de mujer, el Santísimo Señor Jesús fue el único que no experimentó el contacto terrenal a causa de la novedad de su nacimiento inmaculado. Noten ustedes que habla de inmaculado, pero de Jesús, pero no de María. Cirilo de Jerusalén, vean ustedes lo que dice Cirilo de Jerusalén en cuanto a su conferencia de catequesis en la sección 10. Dice que fue un famoso e importante obispo del siglo IV, afirmó: decimos algo de lo que está escrito, pero no sabemos cuánto perdonó a los ángeles, porque también los perdonó a ellos, ya que solo uno está libre de pecado, Jesús, el cual nos limpió de nuestros pecados. Eso lo dice en la conferencia de la catequesis y no hace alusión a María. Vamos a ver la otra diapositiva para que veamos qué es lo que nos dice. Dice: porque solo Dios es sin pecado. Y el único hombre, escuchen bien lo que dice Tertuliano, el único hombre sin pecado es Cristo, ya que Cristo es también Dios. Encontramos también a Juan Crisóstomo en su homilía sobre Mateo 12:48. Dice: en las bodas de Caná, María se mostró problemática y ambiciosa. La pregunta es: ¿una persona que sea problemática y una persona que sea ambiciosa es pecador o tiene pecado? ¿O qué es lo que te lleva a ser una persona ambicioso? ¿Qué es lo que te lleva a ser una persona problemática? No es mi interpretación, ni tampoco es una interpretación antimariana, son palabras del mismo Juan Crisóstomo, conocido como el Boca de Oro, que fue rector de la Escuela de Interpretación de Antioquía, el cual recogen mucho los orientales. Por eso los orientales ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué? Porque esa no fue una tradición oriental, esa fue una tradición de los occidentales, pero fue muy tardía y posterior a los primeros cristianos. Subimos a la otra diapositiva y encontramos estas pruebas también acerca de María. La otra diapositiva, Cristian. Tertuliano afirmó lo siguiente en su tratado sobre la carne de Cristo: tampoco se informa que su madre se adhiere a él, aunque a menudo se menciona que Marta y la otra María estaban en su compañía. En este momento su incredulidad finalmente salió a la superficie. ¿Quién lo dijo? Tertuliano. Tertuliano de Cartago dice que María fue una persona incrédula, donde en su incredulidad finalmente salió a la superficie. Estaba indignado con razón porque personas muy cercanas a él se levantaron contra él, al mismo tiempo que extraños escuchaban atentamente sus palabras, y luego dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Añadió que la respuesta fue nadie, sino aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica. Transfirió la prioridad del parentesco consanguíneo a otros, a quienes juzgaba más estrechamente relacionados con el debido a su fe. Encontramos aquí mismo que el mismo Tertuliano dice que María le salió a flote su incredulidad cuando fue a buscar a Jesús, cuando encontramos esas palabras que dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vemos que el Señor Jesucristo le da más importancia a la familia o al vínculo filial espiritual que a la misma familia sanguínea, como dice el catolicismo romano. Son palabras de Tertuliano. Pasamos a la otra diapositiva y traemos la séptima prueba acerca de la Inmaculada Concepción de María. Encontramos al erudito Ludwig, donde él admite y cuando dice, ciertos padres griegos, entre ellos San Basilio, Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, enseñaron que María padecía defectos veniales personales como la ambición, la vanidad, a dudas sobre el mensaje del ángel y que le faltó fe bajo la cruz. El historiador eclesiástico Phyllis Echab dice, señaló que Irineo no tenía noción de la impecabilidad de María y declara expresamente que la respuesta de Cristo en Juan 2:4 fue una reprimenda por su prisa prematura. También comentó de la misma manera Tertuliano, Orígenes, Basilio el Grande y hasta Juan Crisóstomo, aún con toda su alta estima por la Madre de nuestro Señor, le atribuyen en una o dos ocasiones, en Juan 2:3, Mateo 13:47, vanidad materna, además de la duda y la ansiedad de hacer esto a la espada, que bajo la cruz atravesó su alma. El erudito patrístico católico romano Luigi Giambero admite que Juan Crisóstomo no dudó en atribuir defectos a María. Interpreta ciertos pasajes del Evangelio de tal manera que permitiría atribuir defectos a la Virgen María, como la incredulidad y la vanidad. Estos son pecados y todos los pecados son incompatibles con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Gambero admite también que Basilio de Cesarea tenía razón al afirmar que la santidad de la Virgen no era del todo indiscutible. Se refiere a la duda que sufrió por el momento bajo la pasión de su hijo, que Simeón había predicho utilizado la metáfora de la espada. Entonces pasamos a la otra diapositiva y aquí encontramos testimonios. Phyllis Echab es un erudito protestante, pero también hay testimonios de eruditos católicos romanos donde ellos relatan y narran las homilías de los antiguos cristianos, donde sí le atribuyen a María vanidad, incredulidad y problemática. Pero no en el sentido de problemática, en el sentido que nosotros encontramos, sino incredulidad, precisamente algunos dicen, encontramos a Orígenes. Dice, María pertenece al número de aquellos de quienes Cristo profetizó que se escandalizarían en él. Como los apóstoles, ella también fue perturbada por la catástrofe de la cruz y fue necesario que pecara de esta manera hasta cierto punto para que también ella sea redimida por Cristo. O sea, los primeros cristianos no tuvieron ningún problema y ninguna objeción en decir que María necesitó salvación y que María, bueno, yo sé que al católico le duele mucho decir que era pecadora, pero lo voy a decir de esta manera, que María nació con ese pecado de origen o que María nació con esa naturaleza caída, pecaminosa, la cual también la llevaba a ser una persona incrédula. Encontramos también cuando el ángel, y encontramos testimonios cuando el ángel le dice que va a tener un hijo. Ella se sorprende y dice, pero ¿cuándo no he tenido relaciones con ningún varón? ¿Cómo voy a tener? Entonces muchos lo interpretaron que en ese momento hubo una incredulidad en María, que después creyó sí, obedeció a Dios sí, y eso nadie lo va a negar. Pero en ese momento, cuando ella expresa su asombro, bueno, es una expresión de incredulidad porque no tenía conocimiento. También encontramos en la palabra de Dios, cuando va y busca a nuestro Señor Jesucristo, muchos padres de la iglesia, cuando hicieron sus tomos de interpretación, dijeron que ahí encontraron a María una persona perturbadora, problemática, y que también fue escandalizada y entra de ese paquete cuando el Señor Jesucristo está profetizando de que todos se iban a escandalizar cuando él fuera crucificado. Por lo tanto, encontramos esto dentro de la patrística, encontramos pruebas también dentro de la palabra de Dios. Lo que sí no vamos a encontrar es una sola prueba que hable de la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué? Porque el Carajitomene que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, gracias, tampoco significa que sea inmaculado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchos textos dentro de la palabra de Dios donde también la misma escritura a nosotros nos va a decir la misma escritura que nosotros los cristianos también tenemos la gracia de Dios. Lo dice a los Efesios, lo dice el apóstol Pablo, también dice la palabra de Dios que el mismo Esteban estaba lleno de gracia. El libro de Eclesiástico también habla de lleno de gracia o llena de gracia. Entonces sí encontramos esos textos. Ahora nosotros no negamos que nuestro Padre Eterno escogió a María. Yo no niego que María fue predestinada, que María fue elegida, que María fue la elegida para dar a luz y que estaba profetizado de Isaías 7:14, Isaías 9:5, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual será Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Eso es bíblico y lo creo fielmente y digo un amén a eso. Pero encontrar que María tiene el mismo nivel de santidad que Jesús, me parece blasfemo. Gracias. Muy bien, bueno, ya se agotaron los 10 minutos
Y antes de darles los últimos 10 minutos de argumentación a Miguelito, quería pedirle por favor a los que están comentando en los dos canales, ya somos más de 400 personas, que por favor cuiden sus comentarios, que nos comportemos como cristianos, a todos, que no estén peleándose o insultándose, mejor dicho. Y bueno, también les pido que no se olviden dejar un like. También estoy viendo que faltan muchos likes, así que por favor a los que van llegando les pido que nos regalen ese like. Ahora sí, cuando estés listo, Miguelito, yo te pongo el cronómetro y cuando empieces a hablar yo dejo correr el tiempo. Adelante. El micrófono, Miguelito. Vamos a comenzar precisamente con Lucas, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 28.